Gusto en saludarles, mis apreciables amigos. Nuevamente nos encontramos aquí como cada semana en nuestra clase virtual. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de llegar hasta esta, que es nuestra última charla, y con la cual estaremos concluyendo nuestra clase, nuestra materia de Seminario de Defensa Fiscal. El tiempo transcurrió y finalmente pues estamos ya concluyendo. Tal como la semana pasada iniciamos, pues hemos estado platicando acerca de lo que es el tercer medio de defensa fiscal, que en este caso nos referimos al juicio de amparo. Así es que pues nuevamente con el gusto de siempre les saludo y vamos a comentar nuestro último tema. Atendiendo a nuestro temario, con esto estaremos cerrando nuestro ciclo, más bien nuestro cuatrimestre, concluyendo nuestra materia, y pues así estaremos cerrando este capítulo importante para ustedes como parte de su enseñanza-aprendizaje, y para un servidor pues la oportunidad de poder compartir algunos conocimientos, algunas enseñanzas que en esta ocasión pues lo hemos hecho a través de esta plataforma, a través de este medio digital. Bien, vamos a continuar. Ya la semana anterior estuvimos comentando lo referente al juicio de amparo, la manera en cómo don Crescencio Rejón ideó esta figura jurídica tan importante que hoy en día pues diversos países lo han adoptado y es parte de su sistema jurídico, tal como sucede en nuestro país. En esta ocasión vamos a comentar lo referente a las partes del juicio de amparo, y para esto nos remitimos al artículo 5 de la ley de amparo vigente. En este artículo 5 se nos va a determinar quiénes están consideradas como partes dentro de este procedimiento tan importante. En primer término tenemos al agraviado o agraviados. Ya sabemos que el agraviado pues es la persona a quien resiente el daño o a quien de manera directa se le ha violentado una garantía o un derecho humano. Recordando también que la semana pasada hicimos énfasis de que el amparo ahora pues dejó de ser solamente un juicio de garantías, tal como lo fue desde su creación, porque atendía al cuidado, a la defensa de las garantías individuales. Por esta razón también durante mucho tiempo pues lo conocimos como el juicio de garantías. Pero a partir de la reforma, la multicitada reforma que ya platicamos de 2010-2011, pues ahora es un juicio que protege los derechos humanos. Y por esta razón pues se ha convertido aún en una figura más importante de lo que ya era, porque incluso va más allá de nuestras simples garantías individuales y ahora está enfocado a nuestros derechos humanos. Entonces, ¿quién es el agraviado? Pues aquella persona que en algún momento se le haya violentado algún derecho humano o que haya resentido algún daño, algún perjuicio dentro de algún procedimiento, dentro de alguna tramitación, de acuerdo a lo que la ley establece. Tomando en cuenta que el agraviado pues puede ser una persona de manera particular o pueden ser varias personas. Hoy en día ya hablamos, por ejemplo, de un núcleo de población en materia agraria, por ejemplo, pues ya todo lo que es el núcleo agrario o el conjunto de campesinos que conforman ese núcleo ejidal, pues ya se pueden unir y promover un juicio de amparo, ya sea en su calidad o en su carácter de ejidatarios o simplemente posesionarios, pero con el solo hecho de que formen parte de un núcleo ejidal, pues ya lo pueden hacer. Lo mismo sucede para los trabajadores, que también ya pueden agruparse y poder tramitar un juicio de amparo.
En materia fiscal, pues también ya se puede dar esta figura cuando un grupo de contribuyentes que se sienten agraviados, que se sienten afectados en sus derechos, en sus garantías, pues también pueden promover este juicio de amparo. Entonces, reiteramos que el agraviado puede ser una persona de manera particular, una persona física, también lo puede ser una persona moral, que es parte de los cambios que la nueva ley de amparo ahora reconoce, y también lo puede ser un núcleo o un grupo de personas, como ya mencionamos en el ejemplo del núcleo ejidal, un grupo de campesinos, siendo el ejemplo más preciso. Recalcar que anteriormente, pues, la persona moral no podía hacer uso de este procedimiento, pero ahora, como ya lo hemos mencionado, a través de la reforma constitucional, de la reforma de la nueva ley de amparo, pues ya se puede realizar un avance significativo dentro de la tramitación que tiene este juicio de amparo. Avanzamos y, en segundo término, como partes del juicio, tenemos a la autoridad o autoridades responsables. ¿Quién es una autoridad responsable? Bueno, la autoridad responsable es la autoridad que está violentando el derecho o la garantía. Es aquella autoridad que de alguna manera, a través de un acto o a través de una omisión, pues no está dando fiel cumplimiento a lo que la ley le establece, a lo que la ley le impone como autoridad, a través de los actos de autoridad. Y entonces, en este caso, pues se convierte en una autoridad responsable. ¿Responsable de qué? Pues de incumplir con el precepto legal, de incumplir con el deber, con la obligación que la propia ley le impone como autoridad. Porque ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, una autoridad, por muy autoridad que sea, pues no puede hacer lo que quiera o lo que le venga en gana, o no puede hacer las cosas, sus actos, sus acciones, a como mejor le parezca. Por eso la ley establece y regula todos los actos de las autoridades. La ley es la que va a especificar de manera muy concreta cuáles son sus actos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus responsabilidades, y además también nos va a precisar qué no pueden hacer, las prohibiciones que la ley les impone como autoridades. Y cuando la autoridad se extralimita, cuando la autoridad realiza lo que la ley no le permite, pues entonces está violentando la ley, violentando el procedimiento o violentando algún derecho o alguna garantía. Y es ahí cuando se convierte en autoridad responsable. En este sentido, más adelante vamos a ver que tenemos dos tipos de autoridades responsables. Una, que es la que realiza el acto o la omisión, y otra que es la que lo ejecuta. En este caso es la autoridad ejecutora, la que ejecuta. Por esta razón, bueno, pues también pasa a convertirse en una autoridad responsable. Y puede ser en plural o en singular. En singular cuando es una sola autoridad. En plural cuando son dos, tres o más autoridades. Un solo amparo nos puede amparar en contra de actos de diversas autoridades. A lo mejor tenemos la necesidad de ampararnos contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A lo mejor tenemos que hacerlo también ante el SAT, Delegación Puebla. A lo mejor contra el SAT, Delegación Tlaxcala. El SAT, Delegación Veracruz. El SAT, Delegación Oaxaca. Quizás contra el IMSS, Delegación Puebla, Delegación Veracruz, Delegación Oaxaca, a lo mejor contra el Infonavit, y ahí ya llevamos 9 autoridades. Un solo amparo me puede amparar contra actos de estas 9 autoridades que he mencionado en mi ejemplo. Pues la respuesta es sí, sí.
en una sola demanda de amparo me puedo amparar contra todas aquellas autoridades que considere que están violentando mis derechos, mis garantías o el procedimiento, como ya hemos mencionado. Entonces no tenemos la necesidad de tramitar un juicio de amparo para cada acto de autoridad. No tenemos esa necesidad de tramitar un juicio de amparo en contra de cada una de las autoridades que nos estén violentando nuestros derechos o garantías, porque la ley nos permite que en una sola demanda podemos ampararnos contra todas aquellas autoridades que consideremos nos están afectando, nos están agraviando. Y esto pues es importante saberlo porque pues primero por economía procesal no tenemos la necesidad de hacer diversas demandas, basta con una sola para todas las autoridades. Y pues también por cuestiones de tiempo, imagínate en mi ejemplo, si tiene 9 autoridades, que tuviésemos que interponer 9 juicios de amparo y estar al pendiente de cada uno de esos 9 juicios, pues nos implicaría también más tiempo, más recursos y a lo mejor pues el problema incluso hasta se agravaría más. Por esta razón pues la ley nos permite entonces, como hemos mencionado, que en una sola demanda podemos ampararnos contra todas aquellas autoridades que consideramos sea necesario tramitar el procedimiento de manera ilimitada. Por eso hablamos de autoridad o autoridades responsables, dependiendo del caso. Avanzamos y en tercer término tenemos a el tercero o terceros perjudicados. Recordarás esta figura que ya la hemos comentado. El tercero o terceros perjudicados, porque también puede ser en singular si se trata de un solo tercero, o terceros en caso de que existan más de dos. Hablamos ya de manera plural. De manera muy puntual recordaremos quienes pueden asumir esta figura de ser considerados como tercero perjudicado. Ya lo hemos comentado, pero sin problema lo volvemos a comentar para que nos quede claro. Uno puede ser la contraparte del agraviado, la contraparte, es decir, el contrario en juicio, aquel con el que en algún momento pues tuvimos la controversia o el conflicto legal y pues puede tener algún interés dentro del procedimiento. En el juicio de amparo a lo mejor ya hemos comentado, si nos amparamos contra la unidad de inteligencia financiera, pues el tercero perjudicado pudiese ser el SAT, como autoridad que en algún momento pues ya hemos tenido algún conflicto por cuestión del pago de contribuciones o viceversa. A lo mejor nos amparamos contra el SAT y el tercero perjudicado pudiese ser la unidad de inteligencia financiera, en el sentido de que tengamos el temor de que se nos pueda en algún momento congelar nuestras cuentas bancarias y entonces pues podemos nombrarlo como tercero perjudicado para que pueda dentro del procedimiento pues comparecer y alegar lo que a su derecho corresponde. Número 2, ¿quién más puede asumir esta figura del tercero responsable? Pues ya lo habíamos comentado, el ofendido o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de algún delito. Todas aquellas personas que también tengan ese carácter de agraviado, pues pueden ser considerados como tercero perjudicado. Sobre todo, como lo he mencionado, cuando este agraviado tiene por ley el derecho a que se le realice la reparación del daño. A lo mejor sufrió algún daño económico o material o incluso moral, pues entonces tiene derecho a que se le repare ese daño. Recordarás también que en clases anteriores hemos comentado el daño moral, pues a 1000 días de salario mínimo se puede establecer.
a lo mejor un daño material, cuando una persona fallece por algún delito imprudencial, pues sabemos que la reparación del daño asciende a 1.200 días de salario mínimo. Y todo esto pues forma parte de esa figura también tan importante que es la reparación del daño. Y entonces nos queda claro que todas aquellas personas que tienen derecho a la reparación del daño, pues en este caso debemos de citarlos como tercero perjudicado. Y número 3, la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide el amparo. A lo mejor ya otra persona o personas antes que nosotros interpusieron un amparo en contra de ese mismo acto. Pues entonces ahora nosotros, que también vamos a interponer un juicio de amparo similar al de ellos, pues cuando lo realicemos los vamos a nombrar como terceros perjudicados, porque ellos tienen, más bien ellos ya intentaron o están intentando la misma acción que nosotros y persiguen el mismo fin o propósito, que la justicia de la Unión les ampare en contra de aquel o aquellos actos. Y entonces nos ponemos en un plano similar, nosotros con nuestro juicio de amparo y ellos con su juicio de amparo, pero pues bien podemos, como he dicho, nombrarlos como terceros perjudicados, porque incluso se puede dar el caso de que terminamos uniéndonos, haciendo más fuerza, y con esto pues también podemos conseguir un mejor resultado. Dentro del procedimiento se puede que si se trata del mismo acto que se está reclamando, pues entonces incluso la autoridad puede decretar que esos procedimientos se unan en uno solo para que se dicte una sola sentencia. Y pues insisto, quizás hasta puede ser más favorable. Entonces estas tres personas se pueden considerar como tercero perjudicado. Ya lo habíamos comentado. Y número 4, como cuarta parte dentro de un procedimiento de juicio de amparo, pues tenemos al Ministerio Público Federal. Ministerio Público Federal. Recordando que el Ministerio Público pues es el representante social, es aquella persona investida de fe pública y que actúa en representación de todos nosotros como sociedad. Es quien nos representa en cuanto a nuestros derechos, en cuanto a que la ley proteja la colectividad. Y por esa razón, pues el Ministerio Público Federal debe de ser llamado y escuchado en juicio. Él, a nombre de toda la sociedad, en representación de toda la sociedad, pues va a argumentar lo que a nosotros como sociedad nos interesa, lo que a nosotros como sociedad pues nos involucra. Y aunque a veces el Ministerio Público no realiza su función de manera acertada, pues lo cierto es que podemos decir que en todos los juicios de amparo, pues nosotros como sociedad intervenimos, estamos representados por esta figura tan importante que es el Ministerio Público Federal, como parte importante dentro del juicio de amparo. Bien, pues nos queda claro entonces las partes del juicio de amparo. Número 1, el agraviado o agraviados. Número 2, la autoridad o autoridades responsables. Número 3, tercero perjudicado. Y número 4, Ministerio Público Federal. Dicho lo anterior, vamos a comentar rápidamente las etapas procesales de este juicio. ¿Cuáles son las etapas procesales mediante las cuales este procedimiento se va a llevar a cabo? Recordemos que cada juicio tiene su propio procedimiento y para eso pues se tiene una ley específica que lo va a normar, lo va a regular, lo va a reglamentar. Recordarás que el recurso de revocación, pues su procedimiento está establecido en el Código Fiscal de la Federación. Posteriormente también recordarás que el juicio contencioso administrativo tiene su propio procedimiento y este lo encontramos en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.
Y ahora que estamos hablando del juicio de amparo, pues también recordamos que tiene su propia ley en la materia, que es la ley de amparo. Y en esta ley de amparo, pues también vamos a encontrar un procedimiento concreto y específico para poder llevar a cabo la tramitación de este juicio. Y nos vamos a dar cuenta que son muy parecidos, o sea, realmente son muy parecidos los procedimientos, porque pues a final de cuentas los tres procedimientos persiguen lo mismo, que esa resolución, que esa sentencia o ese acto de autoridad pues sea revertido a favor de nosotros, que sea modificado a nuestro favor, porque nunca va a poder ser modificado en nuestro contra. Lo peor que puede pasar es que se quede intacto, que se quede tal como está, pero nunca va a poder ser modificado en contra de nosotros, es decir, que nos cause un mayor perjuicio. Eso es imposible, legalmente no puede ser, pero sí esperamos que se modifique a favor de nosotros, o lo que es mejor aún, pues se deje sin efecto ese acto, esa resolución o esa sentencia. Ese es el objetivo principal de estos tres procedimientos, que como hemos dicho, pues se parecen mucho en la práctica. Y entonces, dicho lo anterior, pues vamos a ver que el juicio de amparo se desahoga de la siguiente manera. Tenemos primero lo que es la elaboración y presentación de nuestra demanda. Una vez que consideramos que se nos ha violado alguna garantía, algún derecho, o hay violaciones al procedimiento, pues entonces vamos a recurrir a elaborar nuestra demanda. Vamos a hacer nuestra demanda y más adelante vamos a ver los elementos de la demanda, para que también tengamos en claro qué partes conforman esta demanda. Pero elaboramos nuestra demanda y la presentamos. Ya hemos dicho que tenemos dos juicios de amparo: el amparo indirecto, que es contra actos de autoridad o violación al procedimiento, y este se presenta y se tramita ante un juzgado de distrito. En la clase anterior lo dejamos en claro. En Puebla tenemos los juzgados de distrito o juzgados federales, que todos se concentran en la ciudad de Puebla. Al interior del estado no tenemos juzgados federales, todos se concentran en la ciudad de Puebla. Entonces, tratándose de un juicio de amparo indirecto, tenemos que presentar nuestra demanda en un juzgado de distrito. Pero también recordemos que tenemos un juicio de amparo directo, y el amparo directo es contra sentencias definitivas. Una vez que se ha dictado una sentencia, en este caso hablamos de una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando ha resuelto nuestro juicio contencioso administrativo y dicta sentencia, si no estamos de acuerdo con esa sentencia, entonces podemos interponer el juicio de amparo directo. Y entonces, cuando hablamos de un juicio de amparo directo, ya no vamos a ir al juzgado de distrito, ya no vamos a ir con el juez federal. Ahora vamos a ir al tribunal colegiado de circuito. Recordarás también que ya te comenté que un tribunal colegiado pues se caracteriza porque ya no va a ser una sola persona quien conozca y resuelva, como el juez de distrito, que así se realiza. El juez conoce y resuelve. En el tribunal, en este caso el tribunal colegiado, hablamos de tres magistrados federales, quienes van a estudiar el caso y lo van a resolver. También hemos dicho que lo hacen a través de voto, y por ser tres no puede haber empate. Uno de ellos es el magistrado ponente, presenta la ponencia al día de la audiencia, que no es otra cosa más que pues su propuesta de cómo va a ser resuelto ese juicio de amparo. Y los otros dos magistrados pues van a votar si están a favor o si están en contra. El magistrado ponente, al presentar su ponencia, él va a referir que pues está de acuerdo en que se conceda el amparo, porque a su criterio de él sí hubo violaciones al procedimiento. Y entonces los otros dos magistrados
pues van a ver si están convencidos con los argumentos que el magistrado ponente les está presentando. Si ellos se convencen y consideran que el magistrado ponente tiene razón, pues seguramente van a votar a favor de la ponencia y entonces el amparo se va a conceder. Al revés, a lo mejor el magistrado ponente, después del estudio minucioso y detallado de la demanda de amparo, de las pruebas, alegatos y todo, pues dice, no, es que aquí pues no hubo materia, o a lo mejor las pruebas no son suficientes para acreditar que efectivamente hubo violación a los derechos, a las garantías o al procedimiento. Y por lo tanto, yo como magistrado ponente considero que no ha lugar a conceder, a otorgar el amparo. Y entonces los magistrados pues van a escuchar, van a leer también todo lo que haya en el expediente, en el TOCA, y entonces pues ellos probablemente lo más seguro es que estén a favor de lo que el magistrado ponente les esté presentando, y entonces van a votar y van a decir pues sí, estamos de acuerdo contigo, y entonces votamos en contra, y es así cuando no se concede el amparo. Pero el punto es que por tratarse de un tribunal colegiado, entonces son 3 magistrados los que conocen y resuelven. Tribunal colegiado de circuito. De circuito porque a nivel federal, en materia judicial, nuestro país está dividido en circuitos. Nosotros, Puebla, somos el 6º circuito. El 6º circuito, y entonces el Tribunal Colegiado de Circuito en Puebla forma parte del 6º circuito. En Puebla tenemos varios tribunales colegiados en materia penal, en materia civil, en materia administrativa, que en este caso un amparo en materia fiscal, que es el tema que nos ocupa, pues va a ser resuelto por un tribunal colegiado del 6º circuito con residencia en Puebla en materia administrativa, y serán ellos quienes resuelvan. Comentar y dejar en claro que un amparo directo pues viene siendo la última instancia que como agraviados tenemos para que se nos administre justicia. Hablamos, o más bien nuestro sistema jurídico, nuestro sistema judicial nos permite, nos concede 2 instancias dentro de la administración de justicia, pero si nos damos cuenta pues prácticamente estamos hablando hasta de 3 instancias: recurso de revocación, juicio contencioso administrativo y juicio de amparo. Son 3 oportunidades que tenemos, aunque la ley nos hable de solamente 2. En este caso, recurso de revocación y juicio contencioso sería la primera instancia, recordando que si no promovemos recurso de revocación no pasa nada y solamente sería el contencioso administrativo. O si promovemos los 2, pues igual, no hay problema, pero los 2 forman parte de la primera instancia. Y ya el juicio de amparo directo sería la segunda y última instancia. Aunque también debo decir que en ocasiones, cuando se dicta sentencia en un juicio de amparo, pues todavía, de acuerdo a la ley, puede proceder el recurso de revisión. Es decir, se vuelve a revisar ese amparo que ya se resolvió. Pero son muy pocas las veces en las que esto sucede. Son muy pocos amparos que llegan a revisión, porque normalmente cuando se dicta la sentencia por parte del Tribunal Colegiado de Circuito, pues se acabó la materia, ya no hay más que estudiar, ya no hay más que analizar, todo ya se estudió y ya se resolvió. Insisto, solamente algunos casos, pues aquellos importantes, trascendentales, aquellos en los que de veras haya duda, aquellos en los que de veras pareciera que el colegiado no se fue al fondo del asunto, y entonces se puede optar todavía por este recurso que es el de revisión. La propia ley de amparo nos dice cuándo un juicio de amparo directo puede llegar a el recurso de revisión, es decir, cuándo nuevamente puede ser estudiado y analizado. Y en este caso sería por otro mismo tribunal colegiado de circuito, o si se trata de algún asunto importante y de mucha relevancia,
de mucha trascendencia para nuestra sociedad o para nuestro sistema de justicia, puede ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo tribunal de justicia en México. Y entonces los 11 ministros, que ya no van a ser ni jueces ni magistrados, sino ahora ministros, ellos van a estudiar, van a llegar al fondo del asunto y van a emitir una nueva resolución. Aquí hablamos, insisto, pues de aquellos asuntos muy trascendentales, muy importantes, en los cuales pues fue necesario que la propia Corte, como máximo tribunal en nuestro país, pues tuviese que conocer y resolver. Cuando llegamos a estas instancias, pues prácticamente esas resoluciones que la Corte emite, pues constituyen lo que es la jurisprudencia, que un poquito más adelantito lo voy a comentar. Regresando al punto, entonces se presenta nuestra demanda. Amparo indirecto, juzgado de distrito; amparo directo, tribunal colegiado de circuito. Una vez que hemos presentado nuestra demanda, el siguiente acto jurídico es el informe justificado. La autoridad va a recibir nuestra demanda, la va a estudiar, la va a analizar, y si cumple, si reúne con los requisitos de ley, pues entonces emite un acuerdo de admisión, y en ese mismo acto, en ese mismo acuerdo, va a solicitar el informe justificado a las autoridades responsables. Hago una pausa. ¿Qué pasa si nuestra demanda no está completa? ¿Qué pasa si nuestra demanda tiene alguna falla, alguna deficiencia, algún dato que olvidamos y no lo agregamos a nuestra demanda? Bueno, en este caso, la autoridad nos va a prevenir para que en un lapso de 5 días podamos presentar aquello que nos hace falta, podamos anexar los datos que omitimos, podamos complementar nuestra demanda. ¿Qué pasa si en este periodo de 5 días no subsanamos nuestros errores, no atendemos esa prevención que la autoridad nos está haciendo? Pues entonces nuestra demanda se va a desechar, va a quedar desechada, y es como si nunca la hubiésemos promovido, como si nunca la hubiésemos presentado. Pero en el caso de que la autoridad ya nos previno, ya nos requirió de qué es lo que nos hizo falta y nosotros cumplimos dentro de esos 5 días, entonces el procedimiento continúa. Y como ya habíamos dicho, pues entonces viene ahora el informe justificado. En ese mismo auto de admisión de nuestra demanda, la autoridad va a solicitar que la o las autoridades responsables rindan ese informe justificado, que como hemos mencionado, un informe justificado pues no es otra cosa más que la autoridad va a justificar el acto que nosotros estamos reclamando. Un ejemplo: pensemos que yo interpongo un amparo indirecto en contra de el SAT en una visita domiciliaria me embargó bienes, en contra de un embargo de bienes. Amparo indirecto en contra de una medida cautelar consistente en un embargo precautorio de bienes. Interpongo mi juicio de amparo indirecto. ¿Qué hace la autoridad? Pues el juez de distrito le va a requerir al SAT un informe justificado. Es decir, el juez de distrito le va a decir: a ver, SAT, aquí este agraviado, Raúl Ramírez, me dice que tú le impusiste una medida cautelar consistente en un embargo precautorio de bienes. Primero dime si es cierto o es falso lo que él me está diciendo. Y en el caso de que sí sea cierto, dime por qué lo estás haciendo, cuál es el motivo fundado que tienes para embargarle esos bienes. En caso que no sea cierto, en caso que la autoridad niegue el acto reclamado, pues entonces ya no hará lugar para decir por qué lo hizo. Otra vez, la autoridad responsable que nosotros señalamos, la o las autoridades responsables, le van a decir al juez, le van a informar primero si el acto reclamado es cierto,
si acepta el acto reclamado o niega el acto reclamado. Si acepta el acto reclamado, debe de justificar el por qué ese acto o el por qué esa omisión. Si niega el acto reclamado, entonces hasta ahí llegó el amparo, ya no hay materia, ya no hay más. ¿De qué nos va a amparar la autoridad si la autoridad responsable negó el acto? El SAT dice no. Lo cierto es que a Raúl Ramírez yo nunca le he impuesto una medida cautelar consistente en embargo precautorio de bienes. No es cierto, es mentira. ¿Qué va a hacer el juez de distrito? Pues me va a decir, a ver Raúl, ya me informó la autoridad y me dijo que no es cierto. Así es que no te preocupes, no pasa nada. No tengo de qué ampararte, no tengo de qué protegerte. No te preocupes, tú sigue tu vida normal. Y eso es efectivamente lo que en la vida real pasa. No pasó nada y como si nada. Un simple susto, una simple preocupación, quizás hasta de balde, de gratis. Pero volvemos al supuesto de que la autoridad responsable primero sí reconoció el acto. Es decir, ese acto por el cual nos estamos amparando, la autoridad responsable dice, pues sí es cierto. Si hay una medida cautelar consistente en embargo precautorio y se lo impuse porque tiene un crédito fiscal de tanto. Y como no lo ha pagado y como yo SAT tengo el miedo, el temor fundado de que esos bienes que tenga los pueda vender y ocultar el dinero y no me pague, pues mejor antes de que venda los bienes yo los embargo. Para eso se impone como medida cautelar el embargo. Entonces, en este supuesto, ¿qué hizo la autoridad responsable? Primero, aceptó el acto reclamado. Y segundo, justificó el por qué impuso. Entonces, esta parte es muy importante. Primero, solicitar el informe justificado y luego estar atentos a que la autoridad, en un término normal de 3 días, debe de justificar su acto o su omisión. Si te das cuenta, el juicio de amparo es muy rápido. Cuando yo interpongo mi demanda, en un lapso no mayor a 24 horas, se debe de decretar el amparo. Recordamos que ya en la plática anterior lo mencionamos. Cuando interpongo mi demanda de juicio de amparo indirecto, o incluso directo también, en ese acto de admisión de mi demanda, ya dijimos, se admite la demanda, se le envía el informe, se solicita el informe justificado a la autoridad, pero también lo más importante es que desde ese momento la autoridad me protege, porque dice en el acuerdo, la justicia de la Unión ampara y protege a Raúl Ramírez Jiménez y ordena que la situación jurídica o los actos o las cosas se mantengan en el mismo estado en el que se encuentran. Eso lo comentamos en la plática anterior. Y entonces, ¿te acuerdas que te decía? Es así como una congeladora, como si el juez de distrito dijera, todos quedan congelados. Nadie se mueve, todos quedamos inmóviles. ¿Durante qué tiempo? Primero, durante ese término de 3 días, mientras la autoridad rinde su informe justificado. En el caso que la autoridad, ya dijimos, acepte ese acto o esa omisión que nosotros le estamos imputando y que diga que es cierto, pues entonces el amparo se va a extender. Primero es por un lapso de 3 días mientras se rinde el informe justificado. Si la autoridad acepta el acto reclamado, entonces ese amparo se va a extender, se va a prolongar hasta que se resuelva dicho amparo. Seguimos en el supuesto de que la autoridad ya reconoció y dijo, sí es cierto, por esto, por lo otro y por aquello. Entonces, ahora la autoridad, acto seguido, nos va a informar. A ver, Raúl, ya me contestó el SAT y dice que sí es cierto, que sí hay un embargo precautorio. Y ya me dijo que es por esto, por lo otro, por aquello. Así es que, pues si tienes pruebas, preséntamelas, es el momento. Y en ese momento se va a señalar día y hora para una audiencia, que se le llama la audiencia constitucional. En esa audiencia nosotros vamos a presentar nuestras pruebas y la autoridad también va a presentar sus pruebas.
para que basado en esas pruebas el juez de distrito pueda decidir si concede el amparo de manera definitiva o simplemente de manera provisional, porque hasta acá tenemos ya concedido un amparo provisional que va a durar, como ya dijimos, primero los 3 días mientras se rinde el informe justificado y después va a durar hasta la audiencia y después puede durar hasta que se resuelva, hasta que se dicte la sentencia, que normalmente son un lapso de 15, 20 días, máximo un mes, no pasa de un mes. 15, 20 días, 25 hasta 30 días, dependiendo el acto, el juicio y la carga de trabajo del juzgado. Entonces, mientras todo este tiempo pasa, hablamos de que se nos concedió de manera provisional. Una vez que ya se presentaron las pruebas, ya se desahogaron y en la audiencia se presentaron los alegatos, se agotó todo el procedimiento, pues entonces ahora viene la sentencia, que insisto, que puede ser, la audiencia es a los 15, 20 días. Después de la audiencia, en un lapso no mayor a 3, 5 días, viene la sentencia, la resolución. Y entonces ahí se va a definir si ese amparo, como ya mencioné, se queda como provisional y al momento de dictarse la sentencia, hasta ahí cesan los efectos del amparo. Hasta ahí las cosas se mantienen en el estado en el que se encuentran. A partir de ahí ya sigue todo normal. Quedan desencantados las partes. Pero también se puede dar el caso que se conceda de manera definitiva el amparo. ¿Qué pasa si se concede de manera definitiva el amparo? Pues entonces significa que las cosas se van a mantener en el mismo estado en el que se encontraban desde que presentamos nuestra demanda y por siempre. Es decir, sin límite. Así va a quedar porque estamos amparados por la justicia de la Unión. La autoridad ya no podrá realizar ese mismo acto en contra de nosotros. Ya no podrá, o en su caso tendrá que reponer las violaciones al procedimiento o a nuestros derechos o a nuestras garantías, porque estamos protegidos por el amparo, ¿sí? Tratándose de un amparo directo, pues también es muy similar. Presentamos la demanda, solamente que aquí, pues, bueno, sí, hablamos de que la autoridad en contra de quien nos amparamos, pues es la autoridad que emitió la sentencia. En este caso, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa será la autoridad responsable. Mientras rinde su informe justificado, mientras viene las pruebas, el desahogo y todo eso, pues también sucede lo mismo. Las cosas se mantienen en el mismo estado en el que se encuentran. Aunque ya hay sentencia, no va a haber ejecución de la sentencia. ¿Qué vamos a lograr con este amparo directo? Pues que no se ejecute la sentencia. ¿Durante qué tiempo? Pues durante todo el tiempo que dure el amparo directo. Que a diferencia del amparo indirecto que mencioné que no va más allá de 25 o 30 días, un amparo directo pues ese sí lleva más tiempo. Un amparo directo normalmente va de 4 a 6 a 8 meses, que es el lapso de tiempo que puede tardar. Ahí sí tenemos que los amparos directos llevan más tiempo. ¿Por qué? Pues porque el tribunal colegiado tiene más carga de trabajo, tiene muchos amparos por qué resolver y además porque necesita de un mayor tiempo para entrar al fondo del asunto, estudiarlo, analizarlo y entonces emitir una sentencia, tomando en cuenta que pues prácticamente es la última oportunidad que tenemos para lograr que podamos echar abajo esa resolución o esa sentencia que ya tenemos en contra. Por eso los amparos directos pues llevan más tiempo, insisto, 4, 6, 8 meses hay amparos, sobre todo en materia penal, que hasta un año tardan en resolver, sobre todo si se van a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte ha tardado 3 hasta 4 años en resolver un amparo directo. Es muchísimo tiempo, pero pues bueno, son sus tiempos de la Corte y pues no hay quien los apure. Sobre todo pensamos que entre más tiempo tarde la Corte es porque el amparo va a ser favorable.
cuando un amparo es en contra o se nos va a negar, normalmente la Corte resuelve rápido. A lo mejor también a los 8, 10 meses al año ya lo resolvió y seguramente va a ser en contra. Pero cuando ya pasó un año, año y medio, 2 años y no resuelve, pues esos son signos de que muy probablemente viene a nuestro favor la resolución. Y es una manera pues un poco de adelantarnos a conocer el veredicto que la Corte dará. Bien, a grosso modo, pues son las etapas procesales, ya sea el amparo directo o el amparo indirecto, ambos terminan en una sentencia. Debe de haber una sentencia. Por eso, pues hablamos de un juicio como tal, un juicio de amparo. Todavía hay muchos abogados, muchas personas que lo llaman como un recurso de amparo y dicen que no es un juicio, pero en realidad sí es un juicio, porque hay una demanda, hay pruebas, hay notificación, hay emplazamiento, hay pruebas, hay alegatos y lo más importante, hay una sentencia. Entonces estamos ante un juicio, no puede ser un recurso como muchos todavía le llaman. Una vez que se ha dictado la sentencia, pues entonces ahora sí viene la ejecución de la sentencia. Si es una sentencia a nuestro favor, pues ahí claramente la sentencia se va a especificar que se ampara la justicia de la Unión, protege y ampara a Raúl Ramírez Jiménez en contra de actos de, y ya se enumera, o en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de Sala Oriente, que es Puebla. Y la ejecución consiste en que la sentencia pues va a quedar enterrada, olvidada, ya no se va a poder volver a conocer ese asunto, la autoridad ya no va a poder requerir nuevamente algo por lo cual se dictó esa sentencia, porque hasta aquí, hasta aquí procede ese principio que seguramente has escuchado, y el cual dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo ilícito, por el mismo delito, por el mismo acto u omisión. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ilícito, acción u omisión. ¿Por qué hasta acá opera? Porque hasta acá tenemos una sentencia firme, porque hasta acá la autoridad hizo su trabajo y a partir de aquí ya no hay otro recurso, ya no hay otra forma como cambiar lo que la autoridad ya hizo, ya sea que nos beneficie o no nos beneficie. Hasta acá adquiere el carácter de cosa juzgada. También se le conoce como sentencia ejecutoriada, es decir, ya no puede ser cambiada ni modificada por ningún medio jurídico. Mientras no lleguemos a esta instancia, pues entonces ese principio no procede, de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo ilícito. ¿Por qué? Porque todavía se puede modificar, todavía se puede cambiar. Pero una vez que hemos llegado después del amparo directo o que la sentencia o resolución haya causado estado, como ya dije, se eleve a cosa juzgada, pues entonces ya no se puede modificar. Pues eso es la parte bonita del amparo, que es la parte final, y como ya te comenté en la plática anterior, considero que el amparo realmente cumple su función. Todos nuestros derechos, garantías que nos fueron violados, todas las violaciones al procedimiento que desde la autoridad responsable, que el tribunal contencioso no quiso ver, todas esas penas, tristezas, amarguras, corajes que venimos arrastrando desde que inició nuestro Vía Crucis, hasta acá se nos va a hacer justicia y hasta acá vamos seguramente a quedar absueltos. Como te decía, incluso puede haber una sentencia en contra de alguien de 50, 60, 70 años, que es la máxima pena en México, pero a través de un juicio de amparo directo se puede echar abajo esa sentencia y esa persona puede salir libre de la cárcel sin tener que pagar nada, sin tener que cumplir ya ninguna otra sanción, y nadie lo va a poder juzgar nuevamente por eso que había sido sentenciado. Todo queda olvidado, todo queda enterrado porque a causa de los efectos del amparo.
Es mi deseo que nos queden claro entonces lo que son las etapas del procedimiento y sobre todo los alcances, tanto del amparo directo como del amparo indirecto. Haciendo un paréntesis, por ejemplo, si se trata de la violación al procedimiento, a lo mejor estamos en el procedimiento de visita domiciliaria y tenemos que se violó el procedimiento. Es conveniente presentar un amparo indirecto por la violación al procedimiento de la visita domiciliaria. Pues yo puedo decirte, a título personal, que tal vez no nos convenga, porque si presentamos nuestro juicio de amparo, ¿qué va a pasar? Ya lo habíamos dicho, pues el juez va a ordenar la reposición del procedimiento. Quiere decir que se va a repetir el acto, pero ahora la autoridad pues va a venir y lo va a hacer de manera correcta, ya no va a cometer los errores que cometió. Entonces ahora repite el acto, viene, lo realiza de una manera muy estricta, de una manera perfecta, impecable, para que ya no haya lugar a otro amparo, y entonces pues realmente no ganamos nada. Recordarás la frase que comenté, es un ganar-perder. Gané el amparo porque logré que ese acto se echara abajo, pero perdí porque la autoridad vino y lo hizo bien, y ahora ya no tengo materia para poderme defender más adelante. Entonces, ¿cuál es la opción que debo tomar? Pues a mi modo de ver, esperarme. Se violó mi garantía o se violó el procedimiento, pues yo hago como que no me di cuenta, como que todo está bien, no digo nada. En el recurso de revocación ni siquiera lo hago valer, porque ahí también corro la misma suerte que la autoridad vuelva a reponer ese acto que realizó mal o esa omisión, y a lo mejor lo hago valer hasta mi juicio contencioso administrativo. Pero sin duda alguna, donde más lo voy a hacer valer es en el juicio de amparo directo, cuando ya haya una sentencia. Ahí sí voy a hacer valer la violación al procedimiento, y por ese motivo, por esa razón, muy seguramente voy a ganar mi juicio y voy a quedar absuelto de todo pago, de toda sanción, de todos los requerimientos que el SAT me haya impuesto. Y no solamente el SAT, sino cualquier autoridad fiscal o administrativa, tal como lo hemos venido comentando a lo largo de todo este tiempo. Vamos a avanzar y vamos ahora a platicar un poco acerca de lo que es la demanda de un juicio de amparo. Vamos a ver cómo se elabora y sobre todo las partes que la conforman. Y en ese sentido pues tenemos que la demanda pues también es muy parecida a nuestros recursos que ya habíamos comentado. En la parte superior derecha pues va el nombre del quejoso, en este caso sería nuestro nombre, y pues únicamente iría el nombre de este caso del agraviado o del quejoso. Ya en la parte superior izquierda pues ya sabemos que ahí va como título la autoridad ante quien estamos presentando nuestro juicio de amparo. Si es un amparo indirecto, pues ya hemos mencionado, juez de distrito en turno, porque de los 12 juzgados de distrito no sabemos a qué juzgado le va a tocar nuestra demanda. Presento mi demanda y entonces de manera aleatoria el sistema me asigna a cualquiera de los 12 juzgados de distrito. Recordarás también que nuestra demanda la podemos interponer de manera presencial, en persona. Llevo mi demanda y la presento. Debo de llevar un juego de copia por cada autoridad responsable. En mi ejemplo que puse hace un momento de que eran 9 autoridades responsables, pues entonces debo de llevar 9 copias, una copia para cada una de las autoridades responsables, más la copia que se le queda al juzgado, son 10, más mi acuse, son 11 juegos de copias que debo de llevar de mi demanda. Si me falta un juego de copias, pues seguramente la autoridad me va a prevenir para que la pueda presentar
en este término de 5 días, y ya mencionamos que si no lo hago, pues se desecha la demanda. También recordarás que en materia de amparo, pues ya tenemos el sistema en línea, y entonces ya puedo interponer mi demanda de amparo indirecta o directa a través de el portal del Consejo de la Judicatura Federal. Ya puedo interponer mis amparos, ya no es necesario que tenga que ir hasta Puebla y llevar mis demandas, sino ya en línea lo puedo interponer, sobre todo en este tiempo de pandemia que pues el sistema de justicia se vio muy afectado. Ya en amparo pues esto ya venía existiendo y ya no fue una novedad, sino que ya es toda una realidad, incluso antes de la pandemia. Si es un amparo directo, pues ya mencionamos que lo presento ante el tribunal colegiado en turno del sexto circuito, que es el que corresponde a Puebla. Una vez que hemos expresado la autoridad ante quien presentamos nuestro juicio, pues entonces posteriormente viene lo que es nuestro proemio, que ya lo habíamos mencionado, nuestro nombre, tenemos que nombrar a un abogado defensor que debe ser titulado, su cédula profesional, su registro de su título y un domicilio para que nos notifiquen, que en este caso pues también va a ser en línea. Tendremos que proporcionar un correo electrónico para que nuestras notificaciones nos las hagan en línea a través de nuestro correo electrónico, y pues también señalar un número telefónico, porque se puede dar el caso que haya una urgencia o necesidad de que nos llamen, y seguramente lo van a hacer. Entonces, correo y número telefónico. Aquí ya no es necesario anotar nuestro RFC, ya no es necesario anotar nuestro CUR, por ejemplo, ya no, con nuestro nombre, nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono, el nombre de nuestro abogado, su número de cédula profesional, esos son los datos suficientes para que podamos nosotros completar nuestro proemio, el encabezado de nuestra demanda. Posteriormente viene ya como parte de los elementos de la demanda, pues tenemos el nombre y domicilio del quejoso. Nuevamente los podemos repetir o basta con decir que ya han quedado expresados en el proemio de la demanda, porque sería pues redundar en esta información. Avanzamos y viene el nombre y domicilio del tercero perjudicado, en caso que lo haya. Si no lo hubiese, pues vamos a anotar como no hay tercero perjudicado. Avanzamos y tenemos la autoridad responsable. Te comentaba que hay dos autoridades responsables, una como ordenadora, la que ordena el acto, y otra como ejecutora, la que ejecuta el acto. Vamos aquí a precisar quiénes son esas autoridades. En mi ejemplo de hace un momento, pues señalé hasta 9 autoridades. A lo mejor de esas 9, a lo mejor 5 son ordenadoras y 4 son ejecutoras. Pues hay que precisarlas. Hay que precisar qué autoridades son y en calidad de ejecutora o de ordenadora. Dejar bien en claro este punto. Y recordar que por cada autoridad debemos de anexar un juego de copias. Posteriormente a esto viene fundamento de la demanda. Vamos a presentar los artículos que fundamentan nuestra demanda. Principalmente los artículos de cajón, pues es el artículo primero, el 5, el 27, el 158, el 166 y los demás relativos a la propia ley de amparo. Dependiendo el tipo de amparo, pues serán los artículos en los que nos estaremos basando. Es importante señalarlos porque es el fundamento legal que le da vida a nuestra demanda. Posteriormente tenemos la sentencia reclamada y violaciones al procedimiento. Vamos a precisar, ser muy concretos, muy precisos en detallar, en señalar cuál es la sentencia que estamos reclamando, es decir, la sentencia a la que nos oponemos. Si es una sentencia, pues seguramente es una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala Oriente, con residencia en Puebla. Hay que precisar la autoridad. Y también hay que precisar las violaciones al procedimiento en caso de que las haya. Si no hay violaciones al procedimiento, pues basta con dejar en claro cuál es la sentencia.
en este caso el número de expediente o número de expediente que tuvo nuestro asunto y los datos de la sentencia, la autoridad que la emite, la fecha en que se dictó y la fecha en que nos notificaron. Recordando que hay término de 15 a 30 días para poder promover nuestra demanda. El plazo normal son 15 días y de manera excepcional hasta 30 días. Por eso es importante señalar la fecha en la que nos notificaron para ver y que la autoridad sepa que estamos en tiempo y forma legal para presentar dicha demanda. Avanzamos y el siguiente punto sería fecha de notificación de la sentencia. Ya la comentamos, pero ahora aquí la vamos a precisar. ¿Cuándo se nos notificó esa sentencia? Para que la autoridad pueda constatar que estamos en tiempo y forma legal, dentro de esos 15 días hábiles que la ley nos otorga. El siguiente punto, que sería el 7, viene lo que son las garantías violadas. Vamos a precisar cuáles son los artículos que se nos violaron y por lo cual nosotros estamos solicitando el amparo de la justicia. Hay que precisar todos los artículos. Recordarás que del 1 al 29 pues son las garantías individuales y hay que precisarlos. A lo mejor en un artículo tenemos 5 garantías violadas, pues hay que precisarlo, hay que enumerarlas una por una para que la autoridad pues sepa cuáles son. Posteriormente viene ley aplicada inexactamente. Es algo muy parecido al punto anterior. Aquí vamos a precisar qué ley, qué artículos se nos aplicaron, pero de manera inexacta, de manera imprecisa, de manera ilegal. Hay que decirle a la autoridad, pues la sentencia que se dictó fue en base al artículo 83 del Código Fiscal de la Federación. Pero ese artículo dice esto, lo otro y aquello, y resulta que nada tiene que ver con la sentencia. Pues desde ahí ya le estamos diciendo a la autoridad, le estamos poniendo así como con lupa para que vea exactamente en dónde está el error o los errores de la autoridad anterior que cometió al dictar la sentencia. Por eso estos datos son muy precisos y muy concretos. Es la parte fina de la demanda, de precisarlos. Avanzamos y sigue lo que se considera como la protesta. A partir de acá, todo lo que le vamos a decir a la autoridad va a ser bajo protesta de decir verdad. Quiere decir que no le estamos engañando, que no le estamos mintiendo, que lo que le estamos diciendo es cierto, que nos estamos conduciendo con verdad. Pero cuando hay protesta cuando nosotros emitimos la protesta de decir verdad, si mentimos, incurrimos en un delito, que es falsedad de declaración ante autoridad judicial o administrativa, dependiendo del caso. En este caso, pues es una autoridad judicial. Entonces, por eso es importante el protesto, porque con eso le aseguramos a la autoridad que le estamos diciendo la verdad. Y al mismo tiempo, le decimos a la autoridad que somos sabedores de que si estamos mintiendo, estamos cometiendo un delito, que por eso podemos incluso ir a la cárcel. Por eso aquí hay que tener mucho cuidado con lo que le vamos a decir a la autoridad a partir de acá. Después del protesto vienen los antecedentes. Los antecedentes no es otra cosa más que una narrativa de todos los hechos, tal como han sucedido, en orden cronológico, desde la visita domiciliaria, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, el recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo, la sentencia, es decir, una narrativa de todo lo que ha sucedido. A esto lo vamos a titular como antecedentes o hechos, que vendría a ser lo mismo, pero el nombre correcto son antecedentes. ¿Cuántos puntos? Pues todos los que sean necesarios. Aquí pueden ser 5, 10, 20, 30, 40 puntos cada uno de los hechos en materia de la demanda, pues debemos de precisarlos y debemos de ser muy concretos. Aquí nuevamente aplica lo que una vez te dije. No dar por ciertos hechos que la autoridad no conoce, pero que nosotros pensamos que sí, que ya lo sabe, que ya los conoce. Digo, ¿para qué lo pongo si ya lo sabe? ¿Para qué lo escribo si por lógica ya lo entendió? No, hay que
escribirlo, hay que detallarlo, hay que ser muy precisos y muy concretos en esta narrativa. Por eso no hay límite, la autoridad no nos limita, podemos escribir cuantos hechos, cuantos antecedentes tengamos y que consideramos necesarios que la autoridad sepa, conozca, para que pueda tener un amplio criterio al resolver nuestro juicio. Posteriormente a los antecedentes o a los hechos vienen los conceptos de violación. Los conceptos de violación son los artículos que nos fueron violados, pero la forma en cómo se nos violó. Recordarás que este punto también ya lo vimos. Veamos un ejemplo. Concepto de violación, por ejemplo. Primero, digamos, las autoridades responsables violan en mi perjuicio las garantías de legalidad, seguridad y libertad. Garantías todas consagradas en el artículo 14 constitucional, porque tratan de privarme de mi libertad personal y de mis derechos, sin que en juicio alguno que se me haya seguido previamente se hayan cumplido las formalidades esenciales para dicho fin. Acá hablaríamos de un amparo en materia penal contra una orden de aprehensión. Ese sería un ejemplo. Entonces, en los conceptos de violación citamos la garantía que se nos violó, el artículo donde está plasmada esa garantía, artículo de la Constitución, y por qué se nos está violando. El acto mediante el cual la autoridad está violando esa garantía. Otra vez, aquí vamos a precisar, 1, las garantías que se nos están violando. Puede ser una o todas las que existan. 2, en qué artículo está esa o esas garantías de la Constitución. Y 3, la forma, el medio, el acto, la misión mediante el cual la autoridad nos está violentando esa garantía. Aquí también pues nos vamos a lucir porque vamos a escribir todo lo que consideremos como violatorio de garantías o violaciones al procedimiento. Aunque te recuerdo que estamos bajo protesta de decir verdad y pues todo lo que escribamos debe de ser cierto, porque si no corremos el riesgo de que sea contraproducente y al rato pues hasta la cárcel vayamos a dar por falsedad en declaración, que sí ha sucedido. Conozco casos que ha sucedido, que hasta incluso el abogado ha ido a la cárcel porque pues el abogado es el que hizo la demanda y él fue el que de su cabecita salieron las mentiras, de su cabecita salieron toda esa falsedad narrativa de hechos que nunca fueron ciertos, y entonces pues aquí hay que tener cuidado. Posteriormente a eso viene la suspensión provisional y definitiva. Esta parte también acuérdate que a la autoridad le debemos de precisar qué es lo que queremos, qué es lo que le solicitamos, porque si no lo hacemos no nos va a conceder. Y acá viene un texto que en todos los amparos pues siempre se pone. Más o menos dice: suspensión provisional y definitiva. Solicito que se me conceda la suspensión provisional y en su oportunidad la suspensión definitiva de los actos reclamados. Con eso ya le estoy diciendo, protégeme desde ahorita. Y si hay materia, pues protégeme para siempre a través de la suspensión definitiva. Pero la debo de solicitar, porque si no la autoridad no me la va a conceder. Después de esto, pues ya viene ya la parte final, que es lo que le estamos también solicitando a la autoridad, que son los puntos petitorios, que ya los habíamos comentado. De cajón, pues tenerme por presente en tiempo y forma legal, admitir mi juicio de amparo, decretar la suspensión provisional, en su momento la suspensión definitiva, girar los oficios a las autoridades responsables a efecto de que rindan su informe justificado y todo lo que queremos que la autoridad realice dentro del juicio. Y por último, pues viene protesto usted mis respetos, lugar y fecha: Tecamachalco de Guerrero, Puebla, 6 de diciembre de 2020, nombre y firma. Si es demanda
normal, impresa, pues nuestra firma autógrafa, y si es demanda en línea, pues nuestra firma electrónica, tanto en este caso el quejoso, como del abogado. El abogado pues también debe de firmar. Hoy en día ya los abogados pues también es una obligación tener nuestra firma electrónica, porque ya en las promociones, en las demandas que estamos presentando, pues ya casi en todas ya se nos está pidiendo que sean a través de la llamada firma electrónica. Pues con esto entonces dejamos en claro cuáles son las partes de la demanda, y pues nuevamente recordar que la ley nos pide que sea un abogado quien tramite el juicio de amparo. Si es un amparo indirecto, lo puede hacer el quejoso sin la necesidad de la representación de un abogado. A lo mejor el abogado hace la demanda, pero no es necesario que se nombre, porque ahí se puede nombrar cualquier persona de confianza. Pero si es un amparo directo, sí necesariamente tiene que ser un abogado y titulado, tal como lo mencionamos en el proemio de la demanda. Aquí el consejo pues es que siempre sea un abogado quien elabore tanto uno como el otro, porque pues es la persona conocedora, y que si queremos que realmente nuestro juicio prospere y nos lleve a buen puerto, pues que sea alguien conocedor de la materia. Pues con esto estamos llegando al final de nuestro tema de juicio de amparo, y pues también estamos llegando a lo que es el fin de nuestro curso. No sé ustedes, pero para mí pues ha sido muy grato el poder estarnos viendo a través de esta plataforma, el poder estar intercambiando ideas, conocimientos. En mi caso, pues a través de estos videos; en el caso de ustedes, a través de sus actividades que realizan a partir de estos videos que han venido visualizando. Y nuevamente les reitero que es un gusto, un enorme privilegio el haber contribuido en tu educación y en tu formación profesional. Agradezco la oportunidad de haberte conocido. Ustedes ya les conocí desde que llegaron a la universidad, hace 3 años, desde el primer cuatrimestre. Algunos les di clase, en el segundo, en el tercero, y ahora que nuevamente nos reencontramos. Créeme que me siento afortunado de haberte conocido. Creo que de alguna manera pues lo que hemos platicado te va a servir, te va a ayudar de mucho. Si en algún momento te puedo apoyar, te puedo ayudar, pues estoy a tus órdenes. Insisto, ha sido muy grato el poder conocerte y el poder charlar tanto en clase, en el aula, como a través de esta plataforma. Y en esta que es nuestra última plática de nuestro curso, y sobre todo pues porque ya eres o estás siendo ya un egresado de nuestra universidad, pues quiero compartir contigo algo que llamó fuertemente mi atención, que tiene que ver con esto que actualmente estamos viviendo, nuestra actual pandemia por COVID-19. Recordarás que en los primeros cuatrimestres hablamos mucho de lo que era el derecho romano y de ese legado tan importante que los romanos nos dejaron a nosotros a través de sus leyes, a través de sus normas que crearon, y que muchas de ellas continúan vigentes. Pues sin duda alguna Roma siempre ha sido un antecedente obligado para todos nosotros, y en ese sentido comparto lo siguiente. Por allá del año 165 de nuestra era cristiana, tenemos 2 escritos importantes. Un escrito realizado por el emperador Marcus Aurelio, el emperador conocido como el emperador filósofo, por su gusto por la lectura, por su gusto por las ciencias, por las artes. Ese mismo emperador que en la película de Gladiador, que seguramente la has visto, pues es el emperador al quien Décimo Máximo Meridio ha servido como leal soldado en sus legiones, y es
ese emperador fue asesinado por su propio hijo, Cómodo. Pero antes de que eso sucediera, cuando Marcus Aurelio era el gran emperador y estaba en su apogeo, pues sucedió un caso muy lamentable, un caso extraordinario. Esta misma narrativa coincide con lo que escribe otro historiador de la época, y nos referimos a Diocasios. Diocasios es un escritor célebre que pues se hizo famoso a través de uno de sus libros, de sus legados que él escribió, titulado La Historia Antigua de Roma. Ahí podemos encontrar diversas narrativas que hace Diocasios de cosas que sucedieron en su época y tiempo atrás de él. ¿Sí? Pues ambos escritores, tanto Marcus Aurelius como Diocasios, coinciden que por allá del año 165 ocurrió una pandemia o una pestilencia muy fuerte. Diocasios sobre todo escribe que las legiones romanas se encontraban luchando, se encontraban peleando como casi siempre lo hacían, toda vez que los romanos fueron diestros, muy buenos para las guerras. No por ello conquistaron a todo el mundo antiguo por más de 15 siglos bajo su dominio. Bueno, pues en una de tantas esas guerras en las que los romanos, las legiones, se encontraban peleando en una región de lo que hoy sería el Asia Menor, una región de Saluquia, al este del Imperio Romano, y básicamente hoy sería el desierto de Siria. La guerra había iniciado, como siempre los romanos iban tras la victoria, pero al poco tiempo que la guerra inició, pues de pronto, así de la nada, se nos dice que surgió una pestilencia, surgió una enfermedad rara, desconocida para la población de aquella época. Mientras los romanos luchaban con los partos y las tribus del desierto, pues rápidamente esa guerra tuvo que ser detenida. Esa guerra tuvo que no terminar porque hubiese algún vencedor o algún vencido, sino terminar porque comenzó una mortandad bastante severa. Diocasios nos relata que esta epidemia rápidamente se extendió, rápidamente creció, y básicamente fue por tres razones, por tres motivos. Esta peste se propagó rápidamente debido, 1, a la superstición de la gente, 2, a la ignorancia de la gente, y 3, por la falta de higiene de la propia gente. Superstición porque muchos no creían, muchos pensaban que era un castigo divino, que eran los dioses que estaban enojados y que bastaba con algunos sacrificios, que bastaba con algunos actos de bondad y misericordia para que los dioses calmasen su furia y con eso la enfermedad se detuviera. Ignorancia porque, pues si bien ya la medicina de la antigüedad era muy avanzada, ya se conocían algunos medicamentos, sobre todo tratamientos a base de plantas medicinales. Lo cierto que esta nueva enfermedad, por ser nueva, pues se desconocía su cura, se desconocía su tratamiento. Y aunque desde un inicio los griegos, los egipcios, los romanos trataron de encontrar una cura, pues esto les llevó mucho tiempo. Así es que había una ignorancia sobre esta enfermedad, cómo tratarla, cómo curarla, incluso cómo prevenirla. Y número 3, la falta de higiene. En la antigüedad pues no era muy común el aseo personal, sobre todo los romanos, los soldados legionarios cuando iban a las guerras, pues podemos imaginarnos 2, 3, 4 meses sin bañarse y peleando en el desierto, en el calor, el polvo, pues ya nos podemos imaginar. Entonces, una combinación de estos tres elementos llevó a que la enfermedad rápidamente se propagara, primero entre los soldados,
posteriormente entre los mercaderes, los comerciantes, los hombres de negocios. Y no podía faltar la gente que transitaba de un lugar a otro. Aquellos que les gusta ir de aquí para allá, de allá para más allá, y que en ese transcurso de traslación, de ir de un lugar a otro, pues propagan la enfermedad. Y fue así como entonces, pues rápidamente, en muy poco tiempo, como hemos dicho, Diocasios nos dice que esa enfermedad se propagó. Marcos Aurelio, el emperador, en el censo romano, ahí nos dice, nos establece que murieron alrededor de 5 millones de personas a consecuencia de esa pandemia. 5 millones de personas es muchísima gente, considerando el tiempo en el que se vivía. Hoy hablamos de que somos más de 7,000 millones de habitantes, pero para aquella época, pues el mundo no estaba tan poblado. Y hablar de 5 millones de muertos por una pandemia, pues es un número enorme. Y Marcos Aurelio lo describe, lo relata, porque en el censo romano, que se realizaba cada 5 años, pues resultó que era la cifra aproximada. Esto nos lleva a pensar de que, pues sin duda alguna, muchas ciudades enteras desaparecieron. Marcos Aurelio relata que ciudades enteras del norte de África, del Asia Menor, desaparecieron totalmente. Toda la gente murió a causa de esta pandemia. En el pico de la pandemia, cuando esta estaba en su apogeo, el propio Marcus Aurelius nos relata que en un solo día, dentro de la ciudad de Roma, llegaron a fallecer hasta 5,000 personas. 5,000 muertos en un solo día dentro de esa ciudad poderosa, impenetrable, esa ciudad que dominaba y gobernaba el mundo, esa ciudad llena de esplendor, de riqueza, de lujos, de apogeo, de todo lo que podamos imaginar. Llegó el día en que hasta 5,000 muertos había dentro de la ciudad. Lo más terrible, lo más espeluznante de todo esto es que tanto Diocasios como Marcus Aurelius, ambos escritores, coinciden en este dato, y ellos precisan que esta pandemia duró alrededor de 15 años. 15 años duró esta enfermedad, yendo y viniendo, en brotes, rebrotes, y parece que se controlaba y nuevamente volvía a atacar. Imaginémonos una pandemia de 15 años, pues fue el tiempo que los romanos tuvieron que luchar por salvar su vida, por mantener su hegemonía, su estatus como ciudad dominante del mundo. Al final, pues se tuvieron que tomar muchas medidas para poder contener esta pandemia. Y quizás la medida más importante fue que el propio emperador restringió la movilidad de las personas. La ciudad de Roma, amurallada, cerró sus puertas y nadie entraba y nadie salía de la ciudad. Este cierre de puertas duró alrededor de 3 años. ¿Te imaginas 3 años no salir de tu ciudad? 3 años estar confinado dentro de tu casa, dentro de tu ciudad. Pues los romanos hace casi 2000 años lo tuvieron que hacer para contener esta pandemia. No sabemos con exactitud de qué enfermedad se trató. Algunos historiadores comentan que bien pudo haber sido varicela, otros comentan que pudo haber sido viruela, y otros más señalan que bien se trató de un sarampión. No sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es todos los daños que esta pandemia ocasionó. Y la historia para eso está escrita, no solamente para conocerla y para recordarla, sino para aprender las lecciones, las grandes lecciones de vida que esta nos da. La historia da cuenta de muchas pandemias, como la que te he descrito de Roma,
la española de hace 100 años, en 1919, 1920, y pues ahora la que estamos viviendo. ¿Por qué quise compartir contigo esto? Pues para decirte que debemos cuidarnos, debemos de seguir adelante con las medidas. Ya no fue posible regresar a la escuela, ya no fue posible que tú terminaras tu carrera dentro de las aulas, pero ahora va a ser a esta vía. Cuídate. Si te cuidas tú, cuidas a tu familia. Ustedes son jóvenes, son fuertes, probablemente no pase a mayores, pero en tu casa hay gente adulta. Hazlo por ellos, hazlo por nosotros. Y mi deseo es que pronto volvamos a vernos. No sé dónde, no sé cuándo, pero que volvamos a vernos y que sea de una manera alegre, que seamos felices. Hoy tienes la oportunidad, al igual que yo, pues de atravesar por esta situación difícil, complicada, como es la pandemia. Pero esto nos dejará grandes lecciones. Quizás tengas la oportunidad de platicarle a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a tus nietos, esto que hoy viviste. Y créeme que será un privilegio, créeme que será una bendición, porque eso significa que sobreviviste. Eso significa que Dios fue bueno con nosotros, fue misericordioso, pero que también pusimos de nuestra parte. Y eso nos hará sin duda alguna mejores personas, mejores ciudadanos. Te saludo y te deseo lo mejor. Cuídate, estaremos en contacto.